Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar de marketing político y electoral. Hola Laura. Hola Carlos y hola a todos nuestros oyentes. Y pues para comenzar hablemos de la diferencia entre marketing político y marketing electoral. Sí, tal vez la principal diferencia entre ambos términos es que el marketing electoral hace parte del marketing político. Es decir, el marketing político engloba al marketing electoral. Pero además de eso, Laura, pues hay una diferencia básica que tiene que ver con los plazos, con el largo plazo y el corto plazo. Sí, el marketing político se enfoca en el largo plazo. Es un trabajo de más que busca generar como los cimientos de todas las campañas electorales. Y esto lo hace buscando mejorar la percepción de los ciudadanos frente a una persona, un líder político o una institución o un partido político. Que eso en este momento sí que es necesario y está difícil, pero digamos que ese es el objetivo del marketing político. Mientras tanto, el marketing electoral se enfoca en la promoción de un candidato o de un partido político en específico durante una campaña. El objetivo principal del marketing electoral es persuadir a los votantes para que voten por un candidato o un partido político, utilizando técnicas de comunicación y publicidad para presentar al candidato de manera atractiva. Pero reiteremos, en el corto plazo. Sí, el marketing electoral podemos decir que es más agresivo. Y esto también se debe, pues en parte, a que las campañas políticas son cortas. Entonces esto hace que los mensajes deban ser más contundentes. En cambio, en el marketing político, como la idea es mantener y mejorar la percepción de un movimiento, de un partido, inclusive el posicionar una idea política, entonces los mensajes no tienen que ser tan agresivos. Idealmente, un partido político y un candidato deberían tener planteada una estrategia de marketing político en el largo plazo y que esta estrategia permita implementar tácticas en el corto plazo para el marketing electoral. Otra de las preguntas que se hacen muchas personas sobre estos temas es si hacer una campaña de publicidad, bueno, realmente el término es propaganda, porque la propaganda se refiere a la difusión de ideas políticas o religiosas, si hacer una campaña de propaganda política es igual a hacer una campaña de publicidad, por ejemplo, para un producto o un servicio. Es lo mismo vender un candidato que vender, por ejemplo, una pasta dental. Pues Carlos, cuando preparábamos este episodio del podcast, yo lo primero que pensé a esa pregunta era pues que sí, y en realidad uno sí maneja muchas estrategias y muchos conceptos similares, pero hay unos rasgos diferenciadores que son claves en el manejo de una campaña política o en el manejo de una campaña de un producto como una crema dental. Por ejemplo, la legislación y la regulación que tienen las campañas políticas son mucho más severas que las que tienen los productos en general. Los tiempos, los presupuestos, los canales, eso es, pues, es diferente en cada país, pero sí es claro que en todos los países hay una legislación muy fuerte frente a cómo hacer las campañas políticas. Digamos que en segundo lugar habría una diferencia con respecto a cómo se enfoca la persuasión. Mientras que para vender un candidato, lo que está de fondo, lo que se busca es la generación de confianza entre él y el electorado. De hecho, decía Borges, la generación de un espejo, que las personas se sientan reflejadas en ese candidato. En un producto lo que hay es una persuasión enfocada en el deseo.
es decir, en hacer que se desee ese producto para comprarlo. Entonces hay una diferencia que es sutil, pero que es importante entre la construcción de confianza para el candidato y la construcción de deseo para el producto o servicio. Otra diferencia que podemos plantear también es el tipo de segmentación que se hace, ¿cierto? En los productos hay muchas formas de segmentar por intereses, por demografía, ¿cierto? En la política se segmenta más por preocupaciones y anhelos, también enfocado en lo que decía Carlos, buscando ser ese espejo y buscando generar esa confianza. Entonces la segmentación, aunque se dan los dos casos, se debe trabajar de forma diferente en la política. De hecho, en la segmentación política hay uno de los criterios que es fundamental y es el criterio de la identificación en valores. Los valores son fundamentales en la transmisión del mensaje político, que haya identificación de los valores del electorado con los valores del candidato. Tal vez este es uno de los puntos más delicados. Bueno, y otra de las diferencias que yo considero que son claras entre una campaña publicitaria de un producto o servicio y una campaña de propaganda política tiene que ver con los tiempos. Mientras que en una campaña de un producto o servicio contamos con más tiempo, de hecho podemos hacer pruebas de ensayo y error con frecuencia para ir afinando el mensaje, pasando por el tiempo. En las campañas políticas no tenemos esa posibilidad porque tenemos un tiempo mucho más corto y es más difícil echar reversa o virar hacia otra dirección cuando ya se tiene un mensaje determinado para comenzar con la campaña. Es muy difícil echar reversa o virar hacia un lado en una campaña de 3 meses. Es que 3 meses es nada, teniendo en cuenta que en Latinoamérica las personas generalmente comienzan a pensar en las elecciones faltando 15 días. Entonces prácticamente que son 15 días de campaña. Los que trabajamos en política, los políticos, los periodistas, pues sí están permeados más tiempo, pero el común de la gente se interesa por la política 15 días antes, casi que 8 días antes. Así es, no en todos los países de Latinoamérica el periodo electoral establece que son 3 meses, pero por lo general es un trimestre. Recuerdo la campaña de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, la primera vez, que de hecho tuvo que virar en la mitad porque el mensaje que estaba transmitiendo no era realmente efectivo. Apareció en ese momento un famoso estratega político, JJ Rendón, para virar la campaña de Juan Manuel Santos, que se enfrentaba en ese momento a Antanas Mocos, y efectivamente funcionó. Pero hay que reconocer que es muy difícil en un corto tiempo virar o modificar las cosas de tal forma que una campaña política debe plantear una estrategia muy clara desde el principio, tener una información que le permita llegar a ese eslogan de campaña simple, claro y contundente para no tener que llegar al riesgo de modificarla más adelante, porque bueno, el caso de Juan Manuel Santos es tal vez la excepción que confirma la regla. La mayoría de las campañas políticas no tienen tiempo para modificar el mensaje con el cual ya han arrancado y en consecuencia pues hay que ser muy detallado y muy preciso desde el principio, a diferencia de una campaña de publicidad comercial para un producto o servicio. Otro tema clave que yo creo que hay que tener en cuenta en el diseño de una estrategia de marketing electoral es identificar muy bien el público al que le voy a llegar y con el cual mi candidato se identifica. Identificar muy bien las zonas donde se encuentra, los temas que le preocupan, porque así puedo generar también esa conexión y hacer renuncias, que ya también lo hemos dicho en varios episodios de este podcast, y es cuando uno diseña una estrategia, lo primero que hace es hacer renuncias, y si ya tiene identificado un público con el que no se conecta, pues no pierde ni energía, ni dinero, ni tiempo tratando de conectarse con él. Tal vez ese es el mensaje más importante al final de este episodio, Laura. Aprender a hacer renuncias, no ser todo para todos. Un buen candidato tiene que saber que el mensaje que está comunicando a sus electores
es un mensaje que toma partido. Y en ese sentido es fundamental que sea sencillo y en consecuencia no signifique todo para todos. Un mensaje que hace renuncias en efecto. La próxima vamos a hablar de heurísticas y sesgos en el marketing político y en el marketing electoral. De momento, esto es lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes en marketing político y marketing electoral de Cerebro y Marca Laura. Gracias por acompañarnos, nos seguimos escuchando y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Naranjo Calat en Facebook, Instagram y LinkedIn.